¿Cómo puede alguien que lo tenía todo, belleza, carisma y el amor de su padre, terminar enfrentando al hombre que le dio la vida y destruyendo su propio futuro? La historia de Absalón no es solo la de un hijo rebelde, sino una advertencia poderosa sobre el orgullo, el rencor y las decisiones que nos alejan de Dios. Hoy exploraremos cómo este hombre pasó de ser el favorito del pueblo a convertirse en un símbolo de tragedia y pérdida. Quédate conmigo, porque al final de este video no solo conocerás la historia de Absalón, sino que descubrirás lecciones transformadoras sobre el poder del perdón, el peligro del orgullo y cómo nuestras elecciones afectan a quienes amamos y a nuestro propósito espiritual. Suscríbete para no perderte más historias bíblicas como esta. Comencemos. Para entender la historia de Absalón, debemos viajar al corazón del reino de Israel, un lugar lleno de privilegios, expectativas y tensiones. Absalón no era un hombre cualquiera, era el hijo del rey David, uno de los líderes más emblemáticos y ungidos de la Biblia. Pero, aunque tenía una posición privilegiada, su vida estuvo marcada por conflictos que lo llevarían por un camino trágico. Absalón era hijo de David y Maacá, una princesa de Gesur, lo que le daba una doble herencia real. No solo era descendiente de un rey ungido por Dios, sino también de una madre de sangre noble. Esto lo colocaba en una posición de honor y expectativas. Pero lo que realmente distinguía a Absalón era su apariencia. La Biblia nos dice que, en todo Israel no había hombre tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en el defecto. Incluso su cabello, que se cortaba una vez al año porque era demasiado pesado, se convirtió en símbolo de su atractivo y carisma. Sin embargo, la vida en el palacio no era tan perfecta como podría parecer. David, aunque era un rey según el corazón de Dios, tenía una familia marcada por la complejidad y el conflicto. Con múltiples esposas e hijos, la dinámica familiar estaba llena de tensiones. Las rivalidades entre hermanos eran inevitables, y Absalón, aunque amado por muchos, no estaba exento de estas disputas. La posición de David como rey y como padre creaba una tensión constante entre su deber hacia su familia y sus responsabilidades como líder del pueblo de Israel. En este entorno, Absalón comenzó a destacar no solo por su belleza, sino también por su ambición. Pero detrás de esta imagen perfecta había heridas y conflictos que no eran visibles a simple vista. Heridas que crecerían con el tiempo y darían lugar a decisiones que cambiarían su destino y el de toda la nación. Así, en medio de privilegios y tensiones familiares, Absalón empezó a forjarse un camino que lo llevaría a enfrentarse a desafíos mucho más profundos de lo que cualquiera podía imaginar. Lo que sucedió después no solo transformaría su vida, sino que dejaría una lección imborrable para la historia de Israel y para nosotros hoy. Todo comenzó con la tragedia de Tamar, una de las historias más desgarradoras de la Biblia, no solo por la injusticia que sufrió, sino también por las consecuencias que desató en su familia. Tamar era una joven virtuosa, una princesa que vivía bajo la protección de su padre, el rey David. Pero esa protección no fue suficiente para salvarla de la traición más cruel que vino desde su propia casa. Amnón, el primogénito de David, se obsesionó con Tamar. Su deseo por ella no era amor verdadero, era un capricho impulsado por una lujuria que nublaba su juicio. Esa obsesión lo llevó a buscar un consejo perverso de su amigo Jonadab, quien le sugirió un plan: fingir estar enfermo y pedir que Tamar lo cuidara personalmente. Amnón siguió este consejo al pie de la letra, y así, Tamar, inocente y compasiva, acudió a atender a su hermano, creyendo que cumplía con un acto de bondad. Pero una vez en la habitación, todo cambió. Tamar se dio cuenta rápidamente de las verdaderas intenciones de Amnón. Trató de razonar con él, apelando a su conciencia y a las consecuencias de sus actos, pero Amnón no escuchó. Usó su fuerza para someterla, y en ese momento destruyó no solo la pureza física de Tamar, sino también su espíritu. La bondadosa princesa salió de esa habitación devastada, con su vida marcada para siempre. El acto no terminó ahí. Amnón, como si su conciencia buscara protegerlo del peso de su culpa, la rechazó y la expulsó de su presencia con desprecio. Tamar rasgó sus vestiduras, un gesto de profundo dolor, y se cubrió de ceniza, simbolizando su deshonra y su devastación. Fue un momento de absoluto abandono, donde la voz de Tamar, una víctima inocente, quedó silenciada por las estructuras de poder de su tiempo. Cuando Absalón, su hermano de sangre, se enteró de lo sucedido, su corazón se llenó de ira. No expresó su furia abiertamente, sino que guardó silencio. Tomó a Tamar bajo su protección, llevándola a vivir con él. Pero esa aparente calma escondía un fuego interno, una rabia que crecía con cada día que pasaba sin que hubiera justicia.
Por otro lado, David, el padre de Tamar y Amnón, también se enteró del acto. El rey estaba furioso, pero su ira no se tradujo en acción. Tal vez su amor por Amnón, como su primogénito, lo paralizó. Tal vez sintió que como rey no podía exponer la deshonra de su familia. Sea cual fuere la razón, David no hizo nada. Y ese silencio fue un golpe más para Tamar y una señal de abandono para Absalón. ¿Cómo podía un padre quedarse inmóvil frente a una injusticia tan grande? Durante 2 años, Absalón guardó su rencor en silencio. No habló de lo sucedido, no confrontó a Amnón ni a David. Pero ese silencio no era de olvido, era planificación. Cada día que pasaba, su ira se solidificaba. No buscó en Dios la sanidad ni la justicia. En lugar de eso, dejó que el resentimiento y el deseo de venganza se apoderaran de su corazón. Para él, no solo Amnón era culpable, también lo era David por su pasividad. En esta historia vemos cómo la falta de acción frente a una injusticia puede ser tan dañina como la injusticia misma. Tamar, una víctima inocente, quedó marcada de por vida, mientras Absalón, consumido por el odio, comenzó a alejarse no solo de su familia, sino también de Dios. Y David, con su inacción, permitió que el resentimiento creciera en su hogar. La tragedia de Tamar fue el detonante de una cadena de eventos que cambiarían para siempre la historia de esta familia real. Fue un momento que no solo reveló las debilidades de los involucrados, sino que también mostró cómo el pecado, cuando no se enfrenta con justicia y gracia, puede devastar no solo a una persona, sino a toda una comunidad. En medio de esta narrativa, surge una pregunta clave. ¿Qué hacemos nosotros cuando enfrentamos una injusticia? ¿Guardamos silencio, dejamos que el resentimiento crezca en nuestro interior, o llevamos nuestro dolor a Dios, quien puede traer sanidad y justicia verdadera? Tamar no tuvo justicia terrenal, pero su historia sigue hablando hoy como un recordatorio de que el silencio y la pasividad nunca son las respuestas correctas frente al dolor y la injusticia. Finalmente, Absalón decidió actuar. Sabía que la única manera de conseguir justicia, según su visión, era tomar el asunto en sus propias manos. Pero no lo haría de forma impulsiva. Su plan sería meticuloso. Organizó un banquete en un lugar estratégico, una celebración familiar que aparentaba ser un gesto de reconciliación. Invitó a todos los hijos del rey, incluido Amnón. A primera vista, era una ocasión para la unión y la convivencia, pero Absalón tenía un objetivo claro: hacer pagar a Amnón por el ultraje a Tamar. Antes de la fiesta, Absalón dio instrucciones precisas a sus siervos. Les dijo que esperaran hasta que Amnón estuviera relajado y ebrio, y solo entonces, a su señal, debían matarlo. Fue una orden fría, calculada, que mostró cómo el deseo de venganza había endurecido su corazón. Este no era un acto de justicia, era el resultado de 2 años de resentimiento acumulado. La celebración comenzó como cualquier otra, llena de risas, comida y una atmósfera aparentemente pacífica. Amnón, ajeno a lo que se tramaba, disfrutaba del banquete como si nada hubiera pasado. Pero en el momento indicado, Absalón dio la señal y sus siervos atacaron. Amnón no tuvo oportunidad de defenderse, fue asesinado en ese mismo lugar. El banquete, que había comenzado como una celebración, se convirtió en un caos. Los demás hijos de David, aterrorizados, huyeron rápidamente, temiendo que también fueran víctimas. La noticia de lo sucedido llegó al rey David de forma confusa. Al principio, le dijeron que todos sus hijos habían sido asesinados y la angustia lo abrumó. Solo más tarde supo que el objetivo de Absalón había sido únicamente Amnón. Tras el asesinato, Absalón huyó a Gesur, el reino de su abuelo materno. Allí permaneció exiliado durante 3 años. En Gesur, lejos de su familia y de Jerusalén, Absalón tuvo tiempo para reflexionar, pero su corazón no se ablandó. La venganza no había traído la paz que buscaba. En lugar de eso, lo había alejado aún más de su padre y de Dios. Este momento nos deja una lección poderosa: la venganza nunca trae verdadera justicia. Absalón pensó que al tomar el asunto en sus manos sanaría las heridas de Tamar y restauraría su honor, pero lo único que logró fue profundizar la fractura en su familia. Su acto no solo destruyó la vida de Amnón, sino también cualquier posibilidad de reconciliación con David. En esta historia, vemos cómo el resentimiento puede convertirse en un fuego que consume todo a su paso. Absalón tuvo 2 años para buscar a Dios, para pedir sabiduría, para confrontar a su padre con la verdad, pero eligió el camino de la venganza, un camino que lo llevó aún más lejos de la paz que tanto anhelaba. El asesinato de Amnón no fue el final de esta historia, fue solo el inicio de un conflicto mucho mayor, uno que pondría en juego no solo la relación entre Absalón
Absalón y David, sino el destino de toda una nación. Mientras Absalón permanecía en Jesús, ese resentimiento y esa ambición que lo habían llevado a actuar seguían creciendo, preparando el terreno para lo que vendría después. Tras 3 años de exilio en Jesús, Absalón comenzó a sentir que su lugar no estaba lejos de Jerusalén, sino en el corazón del reino. Aunque había obtenido su venganza, no había encontrado la paz. El resentimiento hacia su padre, David, seguía creciendo. No solo lo culpaba por no haber actuado tras el ultraje a Tamar, sino que también lo veía como un líder débil, incapaz de imponer justicia incluso en su propia casa. Por medio de Joab, el general de David, Absalón logró que se negociara su regreso a Jerusalén. Sin embargo, su regreso no fue completo. Aunque David permitió que volviera, no quiso recibirlo en su presencia. Este rechazo, en lugar de calmar a Absalón, encendió aún más su resentimiento. Durante 2 años, vivió en Jerusalén como un extraño, sin comunicación con su padre, lo que alimentó su convicción de que David no solo era injusto, sino también indiferente hacia él. Finalmente, cansado de esperar, Absalón tomó medidas extremas para llamar la atención de David. Ordenó prender fuego a los campos de Joab, un acto que reflejaba tanto su frustración como su determinación de ser escuchado. Este incidente llevó a Joab a intervenir, logrando finalmente que David aceptara recibir a Absalón. Sin embargo, este encuentro no fue suficiente para reparar los años de distancia y dolor. Aunque David lo besó en señal de reconciliación, el daño ya estaba hecho. Para Absalón, ese gesto carecía de sinceridad, y su ambición de reemplazar a su padre comenzó a crecer. Con el tiempo, Absalón ideó un plan para ganarse el favor del pueblo. Se levantaba temprano cada mañana y se posicionaba en las puertas de la ciudad, donde los israelitas venían a presentar sus quejas y problemas legales. Allí, con carisma y empatía, interceptaba a quienes buscaban presentarse con el rey y les decía: «Tu caso es válido y justo, pero no hay quien te escuche de parte del rey». Luego añadía: «Si yo fuera juez en la tierra, todos los que tuvieran pleito o causa vendrían a mí, y yo les haría justicia». Su estrategia era clara: posicionarse como el líder que el pueblo necesitaba, alguien que entendía sus problemas y los escuchaba. Absalón no solo manipulaba las palabras, también demostraba cercanía al saludar a las personas con calidez, estrechando sus manos y abrazándolas. Poco a poco, robó los corazones del pueblo de Israel. Su presencia, su apariencia imponente y su manera de relacionarse lo convirtieron en una figura popular, alguien que representaba esperanza para aquellos que se sentían ignorados por el rey. Cuando sintió que el momento era propicio, Absalón puso en marcha su plan de rebelión. Solicitó permiso a David para ir a Hebrón, bajo el pretexto de cumplir un voto que había hecho a Dios durante su tiempo en Jesús. David, sin sospechar sus verdaderas intenciones, le concedió el permiso. Pero Hebrón no era solo un lugar significativo espiritualmente, era una ciudad con importancia histórica y estratégica, pues allí David había sido proclamado rey sobre Judá. Desde Hebrón, Absalón envió mensajeros a todas las tribus de Israel con una instrucción clara: cuando escuchen el sonido de la trompeta, proclamen: Absalón es el rey en Hebrón. Su movimiento fue cuidadosamente planeado, diseñado para consolidar su poder y ganar el apoyo del pueblo en todo el reino. Reunió a hombres prominentes, algunos de los cuales desconocían completamente sus intenciones, y logró atraer incluso a Aitofel, uno de los consejeros más sabios y cercanos de David. Este consejero, conocido por su brillantez estratégica, le dio a Absalón una ventaja significativa en su levantamiento. Cuando las noticias de la conspiración llegaron a David, este quedó profundamente afectado. Sabía que Absalón no solo tenía carisma y apoyo popular, sino también un plan bien estructurado. David tomó la decisión de abandonar Jerusalén junto con sus siervos y su familia. No lo hizo por cobardía, sino para evitar una batalla dentro de la ciudad que pudiera destruirla y poner en peligro a sus habitantes. Era un líder que, incluso en la adversidad, pensaba en su pueblo antes que en su propio bienestar. Mientras cruzaba el valle de Cedrón, David lloraba, descalzo y con la cabeza cubierta, en señal de luto y humillación. Este momento fue uno de los más oscuros de su vida. No solo había perdido el control de su reino, sino que también enfrentaba la dolorosa realidad de que el enemigo que lo perseguía era su propio hijo. Por otro lado, Absalón entró en Jerusalén como un rey autoproclamado, lleno de orgullo y confianza. Desde su perspectiva, había logrado arrebatar el poder que creía que le pertenecía. Sin embargo, detrás de esta aparente victoria, Absalón no comprendía que su ambición y rebelión lo estaban llevando hacia un camino de destrucción inevitable. Lo que parecía ser su momento de mayor éxito pronto se convertiría en su mayor caída.
vida. La rebelión de Absalón nos deja una poderosa lección. La ambición desmedida y el resentimiento nunca son bases para construir un liderazgo duradero. Aunque Absalón ganó momentáneamente el favor del pueblo, sus cimientos estaban hechos de manipulación, orgullo y falta de reconciliación. Su reino, construido sobre estos cimientos frágiles, estaba destinado a derrumbarse. El levantamiento de Absalón había alcanzado su punto máximo. El hijo del rey había arrebatado Jerusalén a su padre y se había proclamado gobernante, pero su victoria era más frágil de lo que parecía. David, ahora en el exilio, no era un rey derrotado, sino un estratega que aún contaba con el apoyo de hombres leales y experimentados. La batalla final entre padre e hijo estaba por comenzar. David reunió a sus tropas y las dividió en 3 compañías. Aunque estaba profundamente afectado por la traición de su hijo, su liderazgo se mantuvo firme. Antes de enviar a sus hombres al combate, les dio una instrucción clara: traten con cuidado al joven Absalón por amor a mí. Estas palabras no eran solo una orden militar, sino un reflejo del corazón de un padre que, a pesar de todo, no podía dejar de amar a su hijo. La batalla se libró en el bosque de Efraín, un terreno peligroso y traicionero que pronto se convertiría en un enemigo más para las tropas de Absalón. El bosque era denso, con árboles altos y senderos confusos, un lugar donde la naturaleza parecía tomar partido. En el caos del combate, más hombres murieron a causa del terreno que por la espada, como si el propio entorno estuviera juzgando la rebelión. En medio de esta confusión, Absalón, montado en su mula, se encontró en un momento que definiría su destino. Mientras cabalgaba a toda velocidad, su cabello quedó atrapado en las ramas de un gran árbol. La mula siguió avanzando, dejándolo suspendido en el aire, indefenso y vulnerable. Ese cabello, que había sido símbolo de su belleza, orgullo y carisma, ahora se convertía en el instrumento de su caída. Joab, el comandante de David, se enteró rápidamente de la situación. Aunque uno de sus hombres se negó a tocar a Absalón, recordando las órdenes del rey, Joab no tuvo esa misma consideración. Para él, la rebelión de Absalón era una amenaza que debía ser eliminada sin importar los sentimientos de David. Tomó 3 dardos y los clavó en el corazón de Absalón mientras aún estaba vivo. Luego, sus hombres terminaron con su vida. El cuerpo de Absalón fue arrojado a una fosa en el bosque y cubierto con piedras, un entierro indigno para un príncipe. No hubo ceremonias, ni lamentos públicos, solo un acto apresurado para cerrar el capítulo de su rebelión. Pero este no fue el verdadero final de la historia. El verdadero impacto de la caída de Absalón se sintió cuando la noticia llegó a David. Un mensajero, al llegar al rey, evitó dar la noticia directamente, temiendo su reacción. Finalmente, otro mensajero dijo las palabras que David temía escuchar: Absalón ha muerto. En ese momento, David quedó devastado. Se retiró a un lugar apartado en las puertas de la ciudad y lloró amargamente. Su llanto no fue el de un rey por un enemigo derrotado, sino el de un padre que había perdido a su hijo. Entre lágrimas y dolor, expresó su profundo pesar: Hijo mío, Absalón, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. Estas palabras reflejan no solo el dolor, sino también el arrepentimiento de David por los años de distancia, las heridas sin sanar y las oportunidades perdidas para reconciliarse. La caída de Absalón no fue solo una derrota militar, fue una tragedia familiar. Nos muestra cómo el orgullo, el resentimiento y la ambición desmedida pueden destruir no solo a una persona, sino también a quienes lo rodean. Absalón buscó justicia y poder, pero en el proceso perdió su camino, su familia y su vida. Sin embargo, la historia también nos deja una imagen del corazón de David, un padre que, a pesar de los errores y las traiciones, nunca dejó de amar. Este amor imperfecto nos recuerda el amor perfecto de Dios, quien siempre está dispuesto a perdonarnos y recibirnos, incluso cuando hemos elegido el camino equivocado. Al final, la caída de Absalón no solo nos habla de las consecuencias de nuestras decisiones, sino también de la importancia de buscar reconciliación antes de que sea demasiado tarde. Su vida pudo haber tomado otro rumbo si hubiera buscado a Dios en lugar de dejarse llevar por el orgullo y el resentimiento. ¿Qué decisiones estamos tomando hoy que podrían evitar nuestra propia caída? La historia de Absalón nos deja claras advertencias y profundas enseñanzas que trascienden su contexto. Nos recuerda que el orgullo y el rencor son como cadenas invisibles que, si no las soltamos, pueden destruir todo lo que valoramos. ¿Cuántas veces hemos permitido que el resentimiento hacia alguien que nos hirió crezca en nuestro corazón? Tal vez no hemos llegado al extremo de Absalón, pero estamos en peligro de perder lo más importante por no buscar reconciliación. Por otro lado, vemos el amor de David, un padre imperfecto, pero profundo
profundamente humano, que nos refleja el amor de Dios hacia nosotros. Dios nos ama incluso en medio de nuestras fallas y rebeldías, y siempre está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos. No importa cuánto nos hayamos alejado, nunca es tarde para regresar a Él. Ahora es el momento de reflexionar. ¿Qué relaciones necesitan restauración en tu vida? ¿Qué actitudes de orgullo, rencor o ambición necesitas entregar a Dios? Estas son decisiones que no solo afectan tu vida, sino también a quienes te rodean. Hoy es la oportunidad de soltar esas cargas y permitir que Dios transforme lo que está roto en tu corazón. El mensaje es claro, siempre hay un camino de regreso. Ese camino comienza con humildad y un corazón dispuesto a cambiar. Dios está listo para darte paz, perdón y restauración si decides acercarte a Él. La historia de Absalón nos llama a reflexionar sobre nuestras elecciones y a recordar que siempre podemos elegir el amor, el perdón y la reconciliación. En nuestro próximo video exploraremos la vida del profeta Jeremías, un hombre llamado a llevar el mensaje de Dios en tiempos de gran dificultad. Su valentía y fe frente a la adversidad nos enseñarán cómo mantenernos firmes incluso en los momentos más oscuros. No te lo pierdas.